quedé contento. Mis palabras creo que se enredaron bastante. Y entonces preparé con esas páginas que nosotros más o menos fuimos leyendo y comentando, que son de la 47 a la 51 de este proemio de la versión del compendio. Lo siguiente, las ideas fundamentales que quisiera que tomaran de nuevo, está a disposición. Yo se los mandé a Howley, a Magali. Ustedes se lo pueden pedir o pedírmelo a mí, yo se los envío. Este resumen sí les es útil. El panteísmo no es ateísmo, sino la no personificación de la esencia divina, o sea, la seidad, como la llama ella después en la primera proposición fundamental de la doctrina, más adelante en este mismo proemio. La causa sin causa, única explicación verdaderamente profunda y filosófica que resiste toda posible crítica razonable. Para Brahman es ese principio absoluto, prototipo del cual todas las demás han sido tomadas. Es decir, todas las demás filosofías y religiones la tomaron del concepto de para Brahman, que ya tiene en la antigua Aryavarta, en la India, más de 1.000.000 de años de antigüedad de haberse promulgado. Es lo supremo y lo no supremo para Varara, según el Mandukya Upanishad, en el capítulo 2, versículo 28. Es supremo como causa y no supremo como efecto, porque el universo ya no es solo lo supremo, sino su expresión mayábica es como no supremo o como efecto. Es en realidad sin par. El cosmos o espacio cósmico, ambas ella la pone siempre con K cuando se refiere a la totalidad de un Mahamanvantara, infinito en el sentido espiritual más elevado, raíz suprema, inmutable, en el sentido también de espacio inmutable, de espacio abstracto absoluto. La verdadera existencia una, paramártica, absoluto cita y saitanya, inteligencia, conciencia. Creo que yo les llegué a hablar como Taimni, en su libro El hombre, Dios y el universo, nos explica que la inteligencia no es solo lo que denominamos manas, que es ese eslabón entre la tríada superior y el cuaternario inferior, entre lo inmortal y lo perecedero mortal del ser humano, sino que es esa inteligencia en los 7 planos de la manifestación, porque ya está modificada, porque ya sale de la realidad de lo absoluto, y entonces se le llama cita, de la raíz sit, que en la Trinidad parabrahmánica, de la expresión parabrahmánica como Brahman y Brahma después, es Brahma Vishnu Shiva. Y ese aspecto de la inteligencia se refleja en todos los planos del universo de alguna manera. En el ser humano ya individualizado es el manas, pero hay cita, hay conciencia, lo mismo en Atman, que en Buddhi, que en manas, que en Kama, y aún en nuestro cerebro físico funcionando en el cuerpo inferior. Ello, ya volviendo al concepto de lo infinito, de la seidad, se le dice ello porque no es ni ella ni él. Ello no es ni sujeto ni objeto de percepción. El espacio no es ni un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas. Es donde está todo en equilibrio, en un estado que durante el Mahapralaya, no es ni concebible ni está manifestado, y que durante el Manvantara
es cuando se expresa en parte en su manifestación, pero en ese contenedor absoluto de donde procede, de todo lo que es, ya sea inmanifestado o manifestado. En él nos dice una frase que ella cita entre comillas, pero pone que debe de llamársele ello. En ello vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El universo vive en Brahma, procede de Brahma y volverá a Brahma, porque esa es la única expresión de para Brahman en tiempo y espacios relativos. Y entonces hice el mismo resumen que aparece en la segunda parte de lo que leímos el domingo pasado, de el catecismo, que ella, recuerden, es lo que está siempre, y así lo reproduje aún en este resumen. Ella pone en itálica o bastardilla o en letra cursiva qué es lo que fue, es y será, ya haya universo o no, ya existan dioses o no existan, el espacio, que es aquello que siempre es, el espacio, el eterno Anupadaka, sin padres, que es aquello que siempre fue, el germen en la raíz, que es aquello que está siempre viniendo y yendo, el gran aliento. Cuando expira, surge el universo. Cuando vuelve a recogerse en sí mismo, inspira, viene el pralaya. Entonces, ¿existen tres eternos? No, los tres son uno. Lo más difícil para nuestra expresión mental limitada. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue es uno. Lo que está siempre siendo y viniendo a ser es también uno. Y este es el espacio. Y el comentario abunda, explica. O la nu, que ustedes saben que es una de las palabras para discípulos. Uno también se le llama chela. Uno es un círculo no interrumpido, anillo sin circunferencia alguna, pues no está en ninguna parte y está en todas. El uno es el plano sin límites del círculo, que manifiesta un diámetro solamente durante los periodos manvantáricos, para aparentemente separar el espíritu de la materia, aunque nunca se separan, porque no puede haber una sin la otra. No puede manifestarse el uno sin la otra, o el otro, que es el espacio. El uno es el plano sin límites del círculo, que manifiesta un diámetro solamente durante los periodos manvantáricos. El uno es el punto indivisible, la primera aurora de lo que se va a manifestar, que no se encuentra en parte alguna. Ese es uno de los errores del Big Bang, que lo cree en una parte y que pasa, no, está en todas partes y en ninguna a la vez. Estas son las dualidades que se resumen en una unidad, que son inconcebibles, vuelvo a repetir, para la mente concreta. Y se percibe en todas partes, fíjense, no se encuentra como fijo en parte alguna y se percibe en todas partes durante esos periodos, porque toda la manifestación es un punto que vemos en todas partes. Es la vertical y la horizontal. Es cuando este movimiento de todos esos puntos se manifiesta como la cruz. El padre y la madre, la cúspide y la base del padre, las dos extremidades de la madre, que no llegan en realidad a parte alguna. Todo es mayábico. En el fondo todo sigue siendo lo que es, pero aparece como yendo, aparece como dividiéndose, aparece como partes, porque el uno es el anillo, así como también los anillos que restan dentro de aquel anillo.
es decir, los ciclos que parecen que pasan y ya no vuelven a estar, pero todos son lo que es en la realidad eterna. Y ninguno se pierde, y ninguno ha comenzado, ni ninguno ha terminado, y todos a la vez están en la eternidad, latiendo, vibrando. Es luz en las tinieblas y tinieblas en la luz, porque la unidad es todo. El aliento que es eterno. Ese es la gran respiración, el gran aliento del universo. Manvantara y Pralaya. Procede de fuera adentro cuando está en todas partes. Es decir, cuando la manifestación va a llegar a su fin, está todo afuera y tiene que volver al centro para entrar en el Pralaya. Y de dentro afuera cuando no está en ninguna. Si hay un Pralaya y no hay nada en ninguna parte, aparentemente tiene que surgir de ese centro e ir afuera. O sea, Maya, uno de los centros. Lo que se rechaza no es lo que se rechaza es el dogma humano y su verbo humanizado. El ocultista acepta la revelación como procedente de seres divinos, si bien finitos, las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una inmanifestable, de aquellas entidades llamadas hombre primordial, Adam Kadmon, Dhyani Budas o Dhyani Johans, los Rishi Prajapatis de los indos, los Elohim de la cábala hebrea o hijos de Dios. Se extiende y se contrae la expiración, la inspiración, ese es el gran aliento. Cuando se extiende, la madre se difunde y esparce. Cuando se contrae, la madre retrocede y se repliega. Esto produce los periodos de evolución y de disolución, Manvantara y Pralaya. El germen es invisible ígneo. La raíz, el plano del círculo, es fría. Pero durante la evolución y en Manvantara, su vestidura es fría y radiante. El aliento cálido es el Padre, que devora la progenie de los elementos de múltiple faz, es decir, la aparente o mayábica heterogeneidad, y deja los de una sola faz, lo homogéneo, en ese Pralaya. El aliento frío es la madre que los concibe, los forma, los da a luz y los recibe de nuevo en su seno para volverlos a formar otra vez en la aurora del día de Brahma o Manvantara. Con este repaso de los conceptos fundamentales, que los que quieran pueden tenerlo y repasarlo, porque es quizás de repetir todas estas cosas, pues que lo podemos llegar a ir captando en lo más profundo de nuestra comprensión. Y continúa ya en el libro, lo que está puesto en pantalla, para que la generalidad de los lectores comprendan, perdón, esto siempre se me traba con, pero déjenme ponerlo en visión de una sola. No, no me sale. Ajá. Para que la generalidad de los lectores comprendan con mayor claridad, debe decirse que la ciencia oculta reconoce 7 elementos cósmicos, 4 de los cuales son enteramente físicos, y el quinto, el éter semimaterial, el cual llegará a ser visible en el aire hacia el final de nuestra cuarta ronda. Nosotros tenemos, ¿no?, el sólido, el líquido, el gaseoso, el etéreo sería el cuarto para nosotros, pero es el quinto de acuerdo con la ciencia oculta.
porque el fuego es también un elemento para ellos diferente a lo que nosotros llamamos elementos en el, o niveles de densidad en nuestra, vamos a decir, jerga normal. Y al fuego no lo vemos nada más que como un accidente o como un estado de combustión de los mismos sólidos o líquidos, etcétera, de acuerdo al origen. Pero en el fondo es un elemento más, el cual llegará a ser visible el éter, que ya nosotros vemos que la ciencia lo ha aceptado, rechazado, con una serie de variantes, y sin embargo, al final de nuestra cuarta ronda de esta actual, posiblemente al final o en el apogeo quizás de la próxima raza raíz, la sexta, que debe de fundarse en lo que es hoy el oeste de, de este continente americano, donde estamos nosotros precisamente, y el este de Australia y de todas esas partes, porque ahí irá surgiendo un continente que va a ser quizás, como dijéramos, comparable con el continente Lemur, que ocupaba casi todo el Océano Pacífico, y que será el sexto continente de la Tierra en esta cuarta ronda. Allí se podrá ver el éter, será visible, es decir, tendremos un sentido, el sexto sentido que irán haciendo con la nueva raza para poder ser consciente de lo que es ese sentido y su correspondiente capacidad interna, porque ya estos dos sentidos superiores tienen que ver con las capacidades más altas de la conciencia humana en su manifestación en este plano, que llegará a tener una manifestación en este plano, lo que también llamamos intuición o buddhi, de la cual vamos a hablar la semana que viene. Los dos restantes se hallan todavía absolutamente fuera del alcance de la percepción humana. Estos últimos aparecerán, sin embargo, como presentimiento durante la raza sexta y séptima de esta ronda, que es lo que veníamos hablando, hablamos de la sexta, bueno, la séptima también, pero no será completo. Su verdadera expresión será el sexto elemento en la quinta ronda y el séptimo elemento en la sexta, para que sean conocidos del todo en la ronda sexta y séptima respectivamente. Es decir, una ronda después que la capacidad humana se completa como humanidad total, aunque los seres humanos que vayan adelantándose a la evolución promedio, como se han adelantado nuestros maestros de sabiduría, podrán desarrollar todo esto con anticipación. Recuerden que esto es nada más que una maduración evolutiva que será de toda la humanidad, pero los que se lanzan a la avanzada a ser verdaderos pioneros, tanto en sentidos como en virtudes, como en capacidades, etcétera, pues lo pueden hacer antes de la generalidad de los seres humanos como ellos lo han hecho. Recuerden que por eso en las cartas de los maestros, los que hayan estudiado las cartas y que a veces sin el mismo no entendía mucho aquello, y un menos, fíjense que él rechaza y se va de la enseñanza de los maestros, perseveró más tiempo y en cierto aspecto hasta su muerte, pero no comprendía exactamente como ellos lo decían, que había seres en la Tierra o en la humanidad actual que no eran de esta cuarta ronda, sino que eran de la quinta, y que aún el señor Buda, como una excepción, Gautama, el último Buda, el que es de nuestra humanidad, había alcanzado la sexta ronda. Y ellos no podían explicarse aquella terminología, qué significaba. Es que lo que la humanidad en general va a tener en la próxima ronda, en la quinta, ellos ya lo han logrado, la mayoría de los adeptos, y los adeptos que todavía no llegan a ello, como el maestro Kahache, que no llegaba en aquella época a esa altura, pues hacía retiros, que no es nada más que un periodo de iniciación, y uno de ellos es al principio, que él le escribe las cartas a Sinet, el maestro
M sustituye al maestro KH mientras él está en esa condición de iniciado, porque eso tiene una serie de, vamos a decir, de parámetros que no pueden estar en contacto con la vida manifestada en este plano durante ese tiempo, y solamente después de varios meses y una adaptación que él tuvo que tener, porque ya el maestro M anuncia que él ya había venido, pero que tenía todavía que adaptarse de nuevo a su expresión en este plano y en esta ronda, pues él le explica a Sinen que él tenía que tratar de lograr que su condición de iniciado superior, que no le requería reencarnar en la humanidad de la cuarta ronda, él pudiera completarlo para que pudiera estar toda la quinta ronda sin tener que encarnar, sino continuando su labor en pro de la humanidad, porque claro que no lo hacen para descansar, lo hacen para seguir sacrificando su nirvana para el bien de todas las criaturas que vivimos en la tierra todavía sin esas condiciones. Estos 7 elementos, con sus innumerables subelementos, que son mucho más numerosos que los que conoce la ciencia. En aquella época la ciencia conocía unos 70 elementos simples, que ellos no le llaman elementos simples, sino subelementos. Los verdaderos elementos simples están en sus planos superiores de este plano, sobre todo en el plano atómico que le llamamos, es decir, el séptimo o primero, cuando vemos cómo se va formando para llegar al el nivel sólido en el séptimo subplano, pues eso son subelementos, porque todavía nosotros, aún quizás con todo el avance de la física y sobre todo la física cuántica y los grandes aceleradores de partículas, etcétera, no haya llegado todavía a ese elemento más sutil de nuestro plano físico. Y por eso son subelementos. Algunos pertenecen quizás al quinto, al sexto, o al mismo cuarto, porque ya eso no son visibles, pero de todas maneras son, no son los elementos básicos del plano físico. Son ese primer grupo de los 7 que nosotros tenemos en cada plano. Así que estos 7 elementos con sus innumerables subelementos, que son mucho más numerosos que los que conoce la ciencia, ya llevamos, en aquella época eran 70 y pico, ahora llevamos más de 120, creo que son, los que ha descubierto la ciencia, pues son los que pueden llamarse en realidad subelementos simples con respecto a los elementos que llamamos compuestos en los niveles sólido, líquido y gaseoso. Y bueno, el del fuego, que para nosotros es otro de los que no contamos de una manera correcta. Este último, es decir, el cuarto, ese quinto elemento para el ocultismo, no es el éter, ni siquiera la acasa, sino el origen de estos. El origen de los elementos que nosotros tenemos sobre la Tierra, que llegan a 7, y que en el universo igual, el primer plano o Adi genera los elementos fundamentales de los 7 planos del sistema solar y planetario. El quinto elemento hoy día muy invocado con completa libertad por la ciencia no es el éter, por supuesto, no es el éter supuesto, perdón, imaginado por Sir Isaac Newton, aunque él le llame por este nombre. Claro, porque no tenía Sir Isaac Newton, aunque Newton se sabe que tuvo contactos y investigaciones que él hizo con mucho del ocultismo de su tiempo, pero tenía que tener mucho cuidado porque lo podían condenar, y de hecho ese es el desprecio que aún muchos ingleses sienten por este gran científico de su país, porque él aceptaba muchas cosas de lo invisible, de los mundos internos, y
algunos de ellos los pudo descubrir muy correctamente, aunque tuvo mucho cuidado en la forma que lo enunció. Así que este éter supuesto por Sir Isaac Newton, aunque él le llama por este nombre, habiéndolo asociado probablemente en su mente con Aether, el padre madre de la antigüedad. Es decir, él estudió mucho fuera de este marco estrecho de la ciencia de su siglo, y por eso tenía algunos conceptos del ocultismo, pero como es natural, no eran completos. Como Newton intuitivamente dice, aquí es lo que sí hizo algunas intuiciones que lo llevaron a algunos de sus más grandes descubrimientos, etc. Y ahora nos cita HPV del libro Hipótesis, escrito por Newton en 1675, lo siguiente: la naturaleza es un operador perpetuo que actúa en forma circular, engendrando fluidos de sólidos, cosas fijas de cosas volátiles y volátiles de fijas, lo sutil de lo grosero y lo grosero de lo sutil. Esta es la concepción que es plenamente ocultista, aunque él no lo haya recibido por iniciación, por su Buddy, que parece que funcionaba en muchas de sus investigaciones, por su intuición, él pudo comprender este doble juego circular. Lo sutil manifiesta lo denso, lo sólido, etc. Y lo sólido regresa a lo sutil. Esto es que hay eh, una expresión de movimiento eterno que va como en el gran aliento de lo sutil, que es el centro, hacia afuera para manifestar este universo objetivo, y desde lo objetivo que llega a lo más sólido, regresando a lo más sutil, inspirándolo en su sutilidad interna y en su ausencia hasta de dimensiones en el nivel de lo absoluto. Así quizá todas las cosas pueden haberse originado del éter, intuitivo, aunque el verdadero Akasha original, el Adi, el del plano Adi, le fuera a él o desconocido, o él previsoramente lo ocultó. Ok, hay muchas posibilidades en aquel siglo XVII en que él vivió, etc. El lector debe tener presente que las estancias dadas, que son las que vamos a ir estudiando para la formación del universo primero, cosmogénesis, y la formación de la humanidad en su peregrinaje actual en las 7 razas de este Manvantara, esta cuarta ronda de nuestro Manvantara planetario, pues nosotros lo vamos a ir estudiando, y estas estancias que ya trajo del libro de QT y del libro de los preceptos de oro, etcétera, de varios nombres que se le dan a esta antigua literatura, la de las hojas de palma, etcétera, pues nosotros tenemos el privilegio de que ella nos tradujo las que podemos entender y nos comentó lo que también podemos llegar a entender de lo que ella publicó. Así que el lector debe tener presente que las estancias dadas tratan únicamente de la cosmogonía de nuestro sistema planetario. Fíjense, fuera de nuestro sistema planetario, los grandes adeptos de nuestra jerarquía terrestre no han podido pasar. Y por ello, ella se tiene que contraer a lo que ellos ya investigaron. Esto nos da a nosotros la certeza de que aquí no hay especulación alguna. Una de las cosas que sobre todo en la carta 22 de las cartas publicadas en el orden y en la numeración de Trevor Baker, nosotros vemos cómo Hume y aún el mismo Sinnett
no pudieron entender totalmente. Bueno, Hume nada, casi. Ahí fue donde él empezó a romper totalmente con los maestros. Pero Sinet no lo llegó a asimilar en su integridad. Y es que él mismo maestro le dice que no era posible la concepción de Dios que Hume mantenía, porque era un Dios personal, que quizás él no lo antropomorfizaba tanto como los demás religiosos de su tiempo, pero que de todas maneras, a la vez que tiene una personalidad como algo separado de la realidad total, es inaceptable. Solamente el panteísmo más profundo, filosófico, es lo que nos puede llevar a la verdadera sabiduría teosófica, que nuestros maestros tienen comprobada en el nivel de nuestro sistema planetario. Y de lo que es visible alrededor suyo, de este sistema planetario, después de un pralaya solar. Un pralaya de nuestro sistema solar, pero nunca el mahapralaya total de todo el universo. Ni aún nuestros maestros de sabiduría lo han podido verificar por ellos mismos. Las enseñanzas secretas referentes a la evolución del cosmos, con K, universal, no se pueden dar. Es decir, se hace una referencia en la primera instancia a ese Mahapralaya, pero nada más que referencia y su despertar en la segunda instancia. Todo lo demás se refiere a nuestro sistema planetario. Volvemos siempre a insistir, está limitado lo que se explica a lo que ellos podían comprobar, vuelvo a insistir, pues no serían comprendidas ni aún por las inteligencias superiores de esta época. Es decir, ni aún uno de los grandes científicos de aquella época o uno de los grandes, como si dijéramos, místicos que hubieran podido existir, o aún la misma señora Blavatsky, quizás ella misma, como es natural, no hubiera podido llegar hasta esa altura, porque ni aún los maestros lo pudieron comprobar por ellos mismos. Y al parecer, al parecer hay muy pocos iniciados, aún entre los más grandes, a quienes se ha permitido especular acerca de este punto. Es decir, no es solo que no lo puedan comprobar, sino que aún se les prohíbe especular, porque la conciencia puede perderse y trastrocar sus pasos para poder llegar más tarde a ello. ¿Por qué? Porque ya queda, como si dijéramos, un preconcepto que se puede convertir en prejuicio por especulación. Este es el peligro de nosotros también especular. Tenemos que tener mucho cuidado, es preferible quedarnos atentos en lo que no podamos entender y aguzar nuestra atención, pero no especular con lo que ya conocemos, porque ahí sí podemos errar. Además, dicen los maestros terminantemente, y HPV lo enfatiza, ¿no?, que ni siquiera los más elevados Dhyani-Chohans, que son la jerarquía auxiliar de nuestro logos planetario, que se le llama así Dhyani-Chohan, señores de la mente, es decir, señores de la inteligencia con respecto a nuestro sistema planetario. Ni siquiera los más elevados Dhyani-Chohans han penetrado jamás los misterios más allá de los límites que separan las miríadas de sistemas solares del Sol central, así llamado. Es decir, todos los sistemas solares se dice, así llamado, no lo han percibido ni aún los Dhyani-Chohans de nuestro sistema planetario, que existe un Sol central, o que se le llama así, pero nadie de ellos nos puede enseñar por experiencia directa lo que eso sea. Por lo tanto, lo que se publica se refiere solamente a nuestro cosmos visible, y fíjense cómo lo pone con C. Después de una noche de Brahma. Recuerden que 12 noches
perdón, 30 noches y 30 días de Brahma, nos da un mes brahmánico. Y los 12 meses, un año de Brahma, que es el que se nos calcula en las grandes cifras que se dan y nos dan como ciertas de la tradición del antiguo hinduismo, lo que se llama un Maha Manvantara. Los Manvantaras son de un mes o de un día, de acuerdo a lo que se esté tratando. Antes que el lector pase a considerar las estancias del libro de Sián, que constituyen la base de la presente obra, el libro ese de Sián es el que nosotros vamos a ver 7 estancias de cosmogénesis y después las de antropogénesis, que son más, pero que también saltan muchas más porque son mayor número. Así que, aun cuando sean 14, 7, 14, pero no son todas, ninguna de las dos. O al menos los comentarios, sobre todo de las de cosmogénesis, ella hace salto y nos los dice, donde ella no puede seguir explicándonos. Así que antes de que el lector pase a considerar las estancias del libro de Sián, que constituyen la presente obra, es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento y que compenetran todo el sistema de pensamiento a que su atención va a ser dirigida. Estas ideas fundamentales son pocas en número, pero de su clara percepción depende la comprensión de todo lo que sigue. Por lo tanto, no es necesario excusarse con el lector por pedirle que se familiarice con ellas primero antes de comenzar la lectura de la obra. En las notas dejadas, ya eso los nombré, creo que en la primera sesión, al capitán Bowen, ella le dice que si de estas 3 proposiciones fundamentales, aunque nos lleve años, no tenemos una idea, no debemos de pasar a estudiar las estancias porque podríamos nada más que confundirnos. Claro, tampoco podemos esperar las calendas griegas. Tenemos que lanzarnos, pero sí yo les pido que estas 3 proposiciones fundamentales, que es lo que vamos a poder leer y quizás comentar más la próxima semana, o que ustedes me pidan, no tengan pena en hacerlo durante la semana, comentarios, ampliaciones, para tratar de reducir lo que le dediquemos a ellas la semana que viene, el domingo que viene, pero con mucho gusto lo haremos, pues, pero que traten ustedes de profundizar, aunque sea intelectualmente, en estas 3 proposiciones fundamentales antes de que terminemos el proemio y podamos pasar a las 7 estancias de cosmogénesis. La doctrina secreta establece 3 proposiciones fundamentales. A o 1, la primera, un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. Eterno, sin límites e inmutable, que son lo que explicaría por qué ella le dice omnipresente. Omnipresente porque es eterno, no tiene límite y es inmutable. Es decir, es como un desenvolvimiento de su omnipresencia. Principio, no puede ser un ser. Si fuera un ser, no podría haber seres, y ni ustedes, ni yo, ni nadie, ni ninguna criatura, ni aún un fotón podría estar funcionando en el universo. Porque ya ese principio, si es un ser, abarcaría todos los posibles seres. Y no podría haber más ninguno, porque no, no tiene límite este primer principio. Y si fuera un ser, ya no habría más nada, ni podría haber más nada, ni podría haber ninguna relación con nada, porque lo abarca ya el todo y no deja nada fuera. Pero como principio, sí podemos entonces empezar a tratar
de tener una concepción, aunque es muy difícil porque es inconcebible, pero al menos una idea de lo que se trata de expresar en estas palabras tan por arriba de todo lo que nosotros podemos conocer. Un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible. Ya nos habló de que no especularan, que ni aún a los grandes adeptos se les permite especular, porque nada más que nos llevaría a mayor confusión, pero sobre todo que esa confusión se convertiría en prejuicio y nos impediría cualquier avance. Porque trasciende el poder de la concepción humana. Por eso es que no debemos especular, porque tenemos que aceptar, no lo voy a poder concebir, es inconcebible. Pero como principio nos podemos ir acercando a que no, al no ser un ser, los seres son posibles, y este sería principio de todos los seres y de todo posible ser, y aún de los seres que parecen imposibles. Un principio que trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión de palabra, de idea, de pensamiento o comparación humana, porque todo lo que podríamos comparar es seres, es fenómenos, son leyes, etc. Y ya estaría incorrecta la comparación. Está fuera del alcance del pensamiento. Ya sé que mientras yo no trascienda mi condición de personalidad, que termina, lo más alto que tiene una personalidad es el pensamiento, seguirá siendo inconcebible para mí. Y según las palabras del Mandukya Upanishad, que ya hemos visto algunas citas, este es uno de los Upanishads que tiene más sabiduría contenida en pequeñas oraciones, en pequeñas frases, en pequeñas uniones de 3, 4, 5 palabras. Eso es lo que es característico de la filosofía del Oriente, lo que se llaman los sutras, es decir, pequeños hilitos que sin embargo nos sirven para unir. Es inconcebible e inefable. Esas son las palabras del Mandukya. Inconcebible por la mente, pero inefable en esa triple condición de omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. O cuarto, más bien cuarta. Para la generalidad de los lectores, para que la generalidad de los lectores perciba más claramente estas ideas, debe comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta, aunque sea inconcebible para nosotros, pero tiene dos condiciones: realidad, absolutividad. Tenemos que terminar las dos características fundamentales o la forma de designarla a este principio en la desinencia dat, que da una condición en el idioma, pero que no es nada, vamos a decir, limitado a algo. Cuando decimos, tienes, buscar el PNC, tiene inteligencia, pero no tiene idoneidad. Es decir, es que la persona tiene una calidad, tiene una cualidad, pero no la específica para hacer algo. Idoneidad es que usted sea idóneo para algo. La idoneidad es una condición. La veracidad es una condición de que siempre dice verdades.
Pero veracidad ya es total. La persona es incapaz de decir la menor mentira o la menor inexactitud. Y así, es decir, esta desinencia dat es algo sine qua non, como se dice en la frase latina. Algo sin lo cual hay que quitar todo. Y la realidad de absolutividad y la absolutividad de esa realidad es lo esencial de ella. Sin esas dos calidades totales, no sería ese principio. Ese principio es una realidad de absolutividad. Y es anterior, por tanto, a todo ser, anterior a todo ser manifestado y condicionado. Y nos da indirectamente la condición de todos los seres. Todo ser es condicionado, todo ser es manifestado desde esa realidad. Todo emana desde ella, pero nada es creado y nada es eterno y nada es ilimitado y nada de lo que se manifieste desde esa realidad absoluta y de su absolutividad es absoluto, sino que es relativo y no es una realidad porque está velada ya la realidad en lo que llamamos Maya, concepto que es difícil de alcanzar, pero imprescindible para estudiar cosmogonía teosófica. Así que esta causa infinita y eterna, este principio infinito y eterno, oscuramente formulada en lo inconsciente y en lo incognoscible de la filosofía europea corriente, sobre todo la alemana del siglo XIX, es la raíz sin raíz. Es decir, da origen a algo, sirve de raíz para algo, pero ella no tiene raíz. Raíz sin raíz, es decir, la realidad absoluta, su absolutividad, no tiene otra raíz, pero ella es la raíz de todo lo que se manifiesta. Así que raíz sin raíz de todo, y ahora lo pone entre comillas, cuanto fue, es o ha de ser. La frase la vimos en relación con el espacio. El espacio es todo lo que fue, el espacio es todo lo que es, el espacio es todo lo que va a ser. Y la concepción de espacio abstracto absoluto, sobre todo, es uno de los dos símbolos posibles de esta realidad absoluta. Háyase, claro está, desprovista de toda clase de atributos. La realidad y su absolutividad están desprovistas de todo atributo, porque cualquier atributo que le pongamos lo quita de la absolutividad, lo saca de la absolutividad y lo lanza a la limitación. ¿Ok? Háyase, claro está, desprovista de toda clase de atributos, la realidad absoluta, y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Si tuviera una relación, perdería su condición de absolutividad. Y como todo ser tiene una limitación de su expresión a través de Maya, pues no puede tener relación lo limitado con lo ilimitado. Y aquí también viene otra de las grandes, como dijéramos, imposibilidades para la mente, lo inconcebible para la mente, de aún de esa relación con lo infinito.
aún de esa relación con la realidad absoluta. Y por eso ella tiene entonces que ir a la seidad. Les dije de esa desinencia dat, que en inglés es N-E-S, bines, el seidad en inglés, y todo lo que en inglés de una condición total o de totalidad, tenemos que ir a, termina en S-E-N-N-E-S-S también, cuando los que saben algo de inglés. Y entonces aquí en la seidad nos da la llamada que explica el traductor, es un neologismo, tanto en inglés, bines, porque to be es ser, es el verbo ser, o estar, porque es igual que en sánscrito y que en francés y otros idiomas. Creo que el español casi que, o el castellano, es el único que hace una distinción entre ser y estar, que en español es su permanencia o su durabilidad. Lo que es ser es lo que somos durante toda nuestra vida, y estar es estar con salud, estar enfermo, estar sentado, estar de pie, es transitorio, más transitorio que nuestro ser. Pero eso es en español nada más, que yo sepa. No conozco ningún otro idioma, casi todos los demás idiomas, aún el sánscrito, pues nos da que ser y estar es un solo verbo. Y to be es lo mismo, se puede traducir como ser que como estar. Y en francés, être es lo mismo. Je suis es lo mismo, yo estoy o yo soy. La seidad, nos explica el traductor, es un neologismo que fue Federico Pimentel, que nos hemos obligado a introducir, para traducir, perdón, la palabra inglesa bines, que es también un neologismo. Indica el algo que hace que el ser sea la cualidad del ser, es decir, cualidad, ¿ven? El sentido de la desinencia que nos da condición ya esencial de aquello. Esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Por una parte, lo único que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno, ni concebir en sí mismo. Son las dos caras de la misma moneda. No se le puede, como si dijéramos, excluir de nada, y a la vez no puede, como si dijéramos, concebirla en sí misma, sino que la concepción hay que buscarla a través de otras palabras y a través de otro esfuerzo de investigación. Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto que representa la conciencia incondicionada. Es decir, como espacio representa eso que no podemos situar en ningún lugar, que tiene que ser la condición esencial, porque no se le puede excluir, toda cosa tiene que estar en algún lugar, tiene que ocupar un espacio. Y el movimiento abstracto absoluto igualmente es incondicionado y es lo único que podemos relacionar con la conciencia. Un movimiento. ¿Cómo distinguimos algo vivo de algo muerto? Por el movimiento. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio, o sea, sin moverse. Y lo que mejor simboliza el cambio es el movimiento. Su característica esencial es un tipo de movimiento. Este último aspecto de la realidad, se simboliza también por el término el gran aliento, símbolo suficientemente gráfico para necesitar más explicación. El respirar, que es también una de las condiciones de toda criatura viviente. Así pues, el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta seidad metafísica, una y absoluta,
simbolizada por la inteligencia finita en la Trinidad teológica, que eso lo veremos más adelante, por cómo surge cualquier Trinidad. Lo mismo la brahmánica que la cristiana, aunque la cristiana hay un dogma todavía que pesa sobre los cristianos de que no la investiguen, pero lo trataremos de hacer. Para Brahman, la realidad una, lo absoluto, es el campo de la conciencia absoluta. Esto es aquella esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada y de la cual la existencia consciente es un símbolo condicionado. Entonces, si nosotros existimos, aunque sea condicionalmente, nosotros podemos, como se llama, proyectar de que puede haber una condición incondicionada de esa misma conciencia, que lo que pierde todos los atributos que le damos a la condicionada. Y es donde viene la dificultad de concebir la realidad una o la realidad total. Pero en cuanto salimos de nuestro pensamiento, de esta, para nosotros, absoluta negación, pero lo que se niega absolutamente, se afirma absolutamente como necesidad de la misma, de lo que, de la implicación de esa negación, surge el dualismo en el contraste de espíritu o conciencia y materia, sujeto y objeto. Y esto también lo veremos, que nos va a servir, porque si bien es innegable, aunque sea inconcebible, esa misma ausencia de poderlo negar nos da la necesidad de tenerlo que aceptar sin concebir, inconcebiblemente, pero que no hay otra salida para lo que es las leyes mismas que cada día más el ser humano penetra. Y eso es todo lo que ha pasado con la física cuántica, que aún en el nivel físico, y aunque no hayan ascendido muchos de ellos, porque algunos sí, Max Planck, Rutherford, etcétera, el mismo Einstein, tuvieron que ir a cierta aceptación de lo que es la esencia de la espiritualidad y de la racionalidad del universo y de la inteligencia de todo el universo. Pues eso no está ausente tampoco aquí. No lo podemos negar. Y al no poderlo negar, aunque no lo podamos afirmar en un nivel de manifestación y de concepción por la mente, necesariamente vamos a esa misma unidad que el ocultismo nos está diciendo es la característica única de toda la seidad y que es un principio, pero nunca puede ser un ser. El espíritu o conciencia y la materia, sin embargo, deben ser considerados no como realidades independientes. Ahí sí vamos al fallo total de nuestra capacidad de asomarnos hacia esa realidad absoluta, sino como las dos fases o aspectos de lo absoluto. El para Brahman que vimos desde la semana pasada, que le nombra la filosofía de la India, la más antigua filosofía de la India, que constituyen la base del ser condicionado, ya sea subjetivo u objetivo. Sujeto objeto no importa, eso tiene que ver con su condición en el aspecto de espacio, de sustancia, de materia. Pero es como si dijéramos, un efecto de la primera expresión o de la primera concepción hasta cierto punto de la absoluta afirmación y negación a la vez
del movimiento o del espíritu o de lo que llamamos conciencia. Tenemos que dejarlo aquí, no podemos avanzar mucho, no pudimos avanzar a la segunda y la tercera porque nos va a llevar mucho tiempo y todavía ya va a seguir con eso. Así que sobre la primera, sobre todo, proposición fundamental que vamos a completar el domingo que viene, y la segunda y tercera que espero que sí nos dé porque es más corta, es que esta requiere, se cuenta que esto es lo que va más allá de toda nuestra capacidad. Pero la segunda y la tercera, aunque tienen que ser, como si dijéramos, concebida su expresión a la luz de esta dificilísima primera, que nunca vamos a concebir mientras seamos los seres manifestados que somos, porque no podemos concebir la seidad. Pero bueno, sí la necesidad de esa concepción de la seidad. Entonces, trabajen con la seidad. Trabajen con lo que hemos leído hasta ahora. Si pueden avanzar algo, con gusto. Si quieren consultarme sobre la seidad, con gusto. Lo que sí es necesario es que no nos amedrentemos porque hay algo dentro que nos va dando una confianza interna, una certeza de que estamos en un sendero interno, en una búsqueda interna más bien, no le llamen de ninguna otra palabra, en una búsqueda que es digna de algo que es digno de ser buscado. O vida oculta que vive